Bien, ya estamos grabando. Nosotros tenemos en nuestro libro estas hojas de a partir de la página 70, que igual hicimos nosotros esta, la 70, pero no vamos a hacer las demás por definición. Mejor vamos a ver las reglas básicas y luego nos regresamos y vamos a hacer ahora las, las de la página 70. Entonces, todos vamos a empezar aquí con las reglas básicas de derivación. Entonces, lo primero que yo tengo aquí es que la derivada se puede poner como f' de x, puedes poner la derivada de y con respecto a x, puedes poner también y', puedes poner la derivada de f de x con respecto a x. Esas son las notaciones para la derivada. Regularmente nosotros utilizamos f', en algunas ocasiones esta, y también y', también en algunas ocasiones, sobre todo en ecuaciones diferenciales utilizamos mucho esta notación. Ahora vamos a ver las reglas básicas de derivación. Recuerden que usted ahí puede escribir en el libro lo que yo escriba, los ejemplos nuevos que yo le presente. ¿Sí me escuchan bien y si se ve bien? Sí, Ok, Amado, vaya vamos a despacito continuar. y todo se va a ver perfecto, profe. Despacito. No, o No, sea, es usted que ya... luego van bien rápido los maestros y de repente se ve borroso. Ah, ok. Ay, es que me gustan las derivadas y me emociono. No Es creo que pueda normal ir en la despacito. cuarentena. Ok, vamos a empezar. Lo primero que nos dicen las reglas sería, número uno, si quiere escribir las reglas en su hoja blanca, está bien. Aquí están escritas ahí, pues ahí están. La primera, si vamos a poner f mejor. Si f de x es una constante, entonces f' de x es igual a 0. La derivada de una constante es 0. Porque acuérdense que la pendiente de la recta tangente, la pendiente de una recta tangente en cualquier punto, pues sería, hagan de cuenta si y fuera 5, sería una línea horizontal, no, vertical, una línea vertical. Entonces, la pendiente aquí es 0. La derivada de una constante es 0. Ya no vamos a relacionar tanto las derivadas con las gráficas, eso ya lo vimos. Vamos a aprendernos las reglas. No son tan difíciles. Número 2. Si f de x es igual a x, entonces f' de x es igual a 1. La derivada de x es igual a 1. Eso es lo que nos dice. Si nosotros hacemos ejemplos de estos dos, entonces, si yo, por ejemplo, los pongo. Si f de x es 4, ¿quién es f' de x? Pues 0, una constante. Si f de x es x, entonces, ¿quién es f' de x? Pues 1. Y en realidad no tiene mucho chiste estar haciendo ejercicios de estos. Mejor vamos a ver problemas emocionantes. El siguiente, que al parecer no aparece ahí, pero es importante, entonces vamos a apuntarlo, apunten ustedes ahí en su libro, es si f de x es igual a k por x. Lo vamos a poner aquí. Aparece ahí más adelante, pero lo voy a poner aquí. ¿Quién es la derivada? Para explicar esto, le tengo que comentar que la derivada es un operador lineal. ¿Qué significa un operador lineal? Un operador lineal significa, así como escribir, si f de x es igual a 4x, entonces la derivada de f de x con respecto a x es igual a 4 por la derivada de x con respecto a x, que esto es 1.
Eso significa un operador lineal que puede sacar el 4 y luego hacer la derivada de la función 4 veces y derivas la función f de x. Por eso sería 4 por 1. Entonces simplemente es decir, si f de x es igual a x por k, entonces la derivada pues es k, es solamente la función. ¿Sí quedó claro esto? Si yo tengo que y es igual a 6x, ¿quién sería y'? 6. Porque la derivada de x es 1, porque estamos derivando a x con respecto a x. Si yo tengo que y es igual a 8x, ¿quién sería y'? 8. 8. Esto lo vamos a poner aquí. Para poder hacer nosotros el número 4. ¿Puedes silenciar, por favor? Gracias. Ahí les va. A lo mejor aquí sería más fácil poner así. K por f de x. Entonces la derivada sería K por f' de x. Eso es lo que nosotros tenemos. Una g de x. G' de x. ¿Sí? La siguiente. X a la n. A ver, si f de x es igual a x a la n, ¿quién sería f' de x? Aparece ahí en la siguiente página. Página 74. N por x a la n menos 1. Y ahorita vamos a relacionar el 3 con el 4. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos de esto. Si tienes si f de x es igual a x a la 5, ¿quién sería f' de x? 5x a la 4. 5x a la 4. Ajá. Y les puedo poner bastantes ejemplos. Si f de x es igual a x a la menos 3, ¿quién sería f' de x? Menos 3, x a la Menos 4. menos 4, exactamente. Y de hecho también les puedo poner potencias, digo, fracciones y negativas para hacerlas bien emocionantes. ¿Quién sería f' de x? Menos 2 tercios de x a la menos 2 tercios menos 3 tercios menos 5 tercios. ¿Sí está quedando claro el 4? Sí. Vamos a relacionar el 3 y el 4. ¿Cómo vamos a relacionar el 3 y el 4? Así. Si f de x es igual a 3x cuarta, entonces ya parece que es algo así, una x a la n, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que sería f' de x? 3 por la derivada de x cuarta, que sería 4x cúbica, ¿cierto? Es k por la derivada de la función, 3 por la derivada de la función. Y entonces sería 12x cúbica. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Entonces, si yo pongo que f de x es igual a 5x a la menos 2,
¿Ya podemos hacer la derivada directo, brincándonos este pasito? ¿Cuál sería la derivada? Menos 10, x a la menos 3. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver un 5, otra regla básica, la derivada de la suma y la resta. Aquí es donde les decía que la derivada es un operador lineal, es decir, si tú tienes una función f de x sumando o restando a una función g de x y tú la quieres derivar con respecto a x, pues es como si derivaras con respecto a x cada una de las funciones. ¿Ahí lo ven? No, ¿verdad? Esto ya no lo ven. Derivada de g de x con respecto a x. ¿Ahí sí aparece? Se pausó. Ah, ya. Sí, sí se ve. Ahí se aparece. Ok. Es la idea. O sea, poner f' de x más o menos g' de x. Eso significa un operador diferencial. ¿Y cuándo voy a aplicar yo esto? Por ejemplo, aquí. Si yo tengo que y es igual a 3x cuadrada más 2x a la 5, ¿quién sería y'? Entonces aplico el 5, el 4 y el 3. 6x más 10x cuarta. ¿Cierto? Sí. 3 por 2, 6x más 5 por 2, 10x cuarta. Y hasta ahorita es lo que yo sé hacer. Solamente sé derivar hasta sumas y restas de funciones. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si yo tengo que y es igual a 3x a la 1 medio más 2x a la 1 tercio, ¿quién sería y'? 3 medios de x a la menos 1 medio más 2 tercios de x a la menos 2 tercios, porque a cada una le resto 1. 1 medio menos 1 entero menos 1 medio. 1 tercio menos 1 entero menos 2 tercios. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Cualquier otra cosa que yo tuviera, pues no lo podría resolver. Vamos a hacer los problemas que están ahí en su libro. Voy a borrar esto para que pueda caber la mayor cantidad de problemas. Y ahí en su libro aparece el primero. Y igual a 5. ¿La derivada de y igual a 5? ¿Quién sería y'? 0. 0. El siguiente. Vamos a hacerlo por filas. F de x es igual a 5x cuadrada. ¿Quién sería la derivada? 10x. 10x. G de x es igual a x entre 2. ¿Quién sería g' de x? Acuérdense que esto es como si tuvieras un medio por x, ¿cierto? No se deben de confundir. ¿Puedes silenciar, por favor?
1 medio por x. Entonces es k por la derivada de x, es 1 medio por 1, 1 medio. ¿Sí? Y es igual a 3x. ¿Quién es y prima? 3. 3. Y es igual a la raíz de x. Vamos a escribir la raíz de x como x a la 1 medio para poderla derivar más fácil. Ojo, aquí yo no le puse y prima. Yo solamente lo que hice es escribir la raíz de x como x a la 1 medio. Entonces, ¿quién sería y prima? 1 medio de x a la menos 1 medio. N menos 1. N por x a la n menos 1. Podría simplificar esta y poner 1 sobre 2 raíz de x. Este es y prima. Y a esta la voy a poner aquí un corazón porque esa derivada la van a usar muchísimo. De aquí hasta cuarto semestre al menos. Cuarto o quinto. La derivada de la raíz de x. Siempre la usamos. ¿Dudas con esta? No. La siguiente dice 2 entre la raíz de x y vamos a hacer exactamente lo mismo. No podemos derivar, bueno, ahorita no, ya más adelante yo sé que ustedes van a poder derivarlo así como lo escriban, así lo van a derivar. Pero vamos a escribirlo bonito. Esto es 2 sobre x a la 1 medio. Y esto es 2 por x a la menos 1 medio, ¿cierto? Si está abajo con potencia positiva, pasa arriba con potencia negativa. Y ahora sí, vamos a derivarla. La constante por la derivada de la función. Entonces sería 2 por menos 1 medio por x a la menos 1 medio menos 1 menos 3 medios. Esto lo hice paso a paso. Es la constante por la derivada de la función. N por x a la n menos 1. Y al momento de simplificar nos queda menos, 2 entre 2 es 1, entonces nos queda menos x a la 3 medios. Y si sigo simplificando, entonces nos queda x a la 3 medios. Esta potencia negativa baja como potencia positiva y este el negativo. Este tipo de derivadas la estamos haciendo o lo estamos resolviendo ahorita de manera despacito, pero más adelante la idea es que usted pueda resolver esta y escribir en los menos pasos posibles la respuesta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. La siguiente es x al cubo. ¿Cuál es la derivada? Tres x cuadrada, ¿no? Ajá, 3x cuadrada. La siguiente, 3x, si f de x es 3x a la 2 tercios, entonces, ¿quién sería? Perdón, esta es una g, ¿verdad? ¿Quién sería g' de x? 3 por 2 tercios de x a la 2 tercios menos 3 tercios menos 1 tercio. Y nos quedaría 2 sobre x a la 1 tercio. ¿Sí quedó claro por qué? 3 entre 3, 2 sobre x a la 1 tercio. H de x es la raíz de 2x.
Esto es como si tú tuvieras la raíz de 2 por la raíz de x, ¿verdad? La raíz de 2 por x a la 1 medio, ¿cierto? Eso es h simplificado. ¿Cuál sería la derivada? La constante por la derivada de la función. Medio de x a la menos 1 medio. ¿Se acuerdan que les había dicho que esta, a ver, vamos a ponerla más acá porque no se ve. La constante por la derivada de la función 1 medio de x a la menos 1 medio. Que esta derivada la iban a usar muchas veces, la derivada de la raíz de x. Si ya sabes tú que es 1 sobre 2 raíz de x, pues lo puedes escribir. La derivada. Raíz de 2 por 1 raíz de 2 sobre 2, x a la menos 1 medio, entonces se pone abajo como raíz de x. Vamos a observar con atención la siguiente función. X de y es igual a 1 sobre 3y más y menos pi. ¿Qué es lo que tenemos que observar con esta? Tenemos que observar que la función f de x, ya no tenemos f de x, tenemos una función x que está en función de y. Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Entonces, si yo voy a derivar con respecto a y. Todo lo que no sea y es constante. Entonces, aquí, antes de derivar, voy a escribir de manera bonita para poder derivar. Es 1 sobre 3, y está abajo con potencia positiva, entonces la voy a poner como y a la menos 1. Más y menos pi. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Sí. Ok, y entonces ahora sí, voy a derivar. Voy a derivar a x con respecto a y. Entonces me va a quedar la constante por la derivada de y a la menos 1 menos y a la menos 2. La derivada de y sería 1 y la derivada de pi sería 0 porque es una constante. La constante por la derivada de esta función y a la menos 1 sería n por y a la n menos 1 menos y a la menos 2. Más la derivada de y con respecto a y, 1. Y la derivada de pi es 0. Y al simplificar nos va a quedar menos 1 sobre 3y cuadrada más 1. ¿Sí que vamos bien hasta aquí? Sí. La otra es igual. P de Q. 2q al cuadrado más 3q menos 7. Vamos a derivar a P con respecto a Q. Todo lo que no es Q es constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada? 4q más 3 y la derivada de una constante es 0. El siguiente problema. Y es igual a x por 5x más 2. Yo hasta ahorita no sé derivar
multiplicaciones de funciones. Yo puedo derivar sumas o restas de funciones solamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para poderla derivar? Multiplicarla. 5x cuadrada más 2x. Ahora sí, esto ya lo puedo derivar. La primera derivada sería 10x más 2. Exactamente igual se hace la otra función. Tienes una multiplicación x más 2 por x menos 3. ¿Vamos bien? Para poderla derivar, ojo, yo aquí no he puesto derivada porque no estoy derivando, solamente estoy simplificando. Aquí ya puse derivada porque aquí ya derivé. Entonces voy a multiplicar los binomios. X cuadrada, la suma de los no comunes, es decir, menos x por el común, menos la multiplicación 3 por 2, 6. Así es una multiplicación rápida por productos notables. X cuadrada menos x menos 6. ¿Quién sería y'? 2x menos 1. Dos x menos 5 al cuadrado. Hay que elevar el binomio al cuadrado entonces. El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, 5 por 2, 10 por 2, 20x y el cuadrado del segundo. Ahí, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿O me equivoqué en algo? No, está bien. ¿Y quién sería la derivada? 8x menos 20. La derivada de x es 1, la derivada de una constante es 0. Aparecen funciones de esta manera. 2x a la 5 más 3x al cuadrado más la raíz de x entre x al cubo. No sabemos nosotros derivar funciones de división de funciones, pero lo que veo aquí es que tengo esta forma. A entre C más B entre C, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacer este porque es el primer problema, lo vamos a hacer despacito. Podemos escribir 2x a la 5 sobre x al cubo, más 3x cuadrada sobre x al cubo, más x a la 1 medio sobre x al cubo. Usted sabe que cuando tiene x a la a entre x a la b, o vamos a poner m y n, esto es x a la m menos n. Y entonces al simplificar nos queda 2, 5 menos 3, 2, más 3, 2, menos 3, menos 1. Vamos a dejarlo ahí arribita porque al final de cuentas lo que queremos es derivarlo. 1 medio menos 3 enteros. 3 enteros tiene 6 medios. 1 medio menos 6 medios menos 5 medios. Una vez que ya simplifiqué, ahora sí, lo derivo. 4x menos 3x a la menos 2 menos 5 medios de x a la menos 7 medios. Este ya lo hice más rápido porque se supone que ya tenemos que agarrar la onda de qué se trata. 2 por 2, Maestra, 4x. Sí, no le vamos a poner y' hasta que ya esté la última derivada. O sea, ya el esto resultado final.
Esta es la derivada. Esta no. Ok. Aquí ya derivé. Aquí ya lo simplifiqué para poderlo derivar. Acuérdate, la constante por la derivada de x cuadrada es 2 por 2x, 4x, más, aquí acuérdate que multiplicas menos 3x y le restas 1 a la menos 2, menos 5 medios de x a la menos 7 medios. ¿Sí quedó claro este? Sí. Estamos utilizando kx a la n, k por n, x a la n menos 1, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente. Y es igual a x a la 4 quintos menos 3x a la 3 medios entre x a la 1 tercio. ¿Cómo sería este? X a la 4 quintos entre x a la 1 tercio menos 3x a la 3 medios sobre x a la 1 tercio. Entonces tenemos que restar 4 quintos menos 1 tercio. Restas de fracciones. Si multiplico por 3, entonces aquí sería 12. Aquí multiplico por 5 y multiplico por 5, menos 5. Y 12 menos 5, 7 quinceavos. Y es igual a x a la 7 quinceavos. ¿Es correcto? Sí. 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 Y el otro es 3 medios menos 1 tercio. Serían 6. Para que este sea 6, multiplico por 3 y por 3. 9. Y para que este sea un 6, multiplico por 2 y por 2. Y 9 menos 2, 7 sextos. Si nos quedara negativa, aquí lo pondríamos negativa. ¿Sí está bien 7 sextos? Sí. Y derivamos n por x a la n menos 1. ¿Cuánto es 7 menos 15? 8. Negativo. Menos 7 por 3, 21 sextos, de x a la 7 sextos menos 6 sextos. A la 1 O sexto. sea, un sexto. Y 21 sextos tiene tercera, ¿verdad? 7 medios. Porque 21 es 7 por 3 y 6 es 3 por 2. 7 medios nos quedaría entonces. ¿Sí? Sí. Eso sería Y'. Y por último, compañeros, x cúbica más 1 sobre x más 1. ¿Qué cree usted que podamos hacer ahí para poder simplificarla? Separarlos. No lo podemos separar porque aquí tienes dos términos. Sería x cúbica más 1 entre x o x cúbica más y 1 entre x más 1. Y hoy, pues todavía no lo podemos hacer. Pero esta es una suma de... Ajá, factorizarlo. Esta es una suma de cubos. Nos queda x más 1 y aquí nos queda x cuadrada menos x más 1. Por productos notables. Una suma de cubos es x más 1, x cuadrada menos x más 1.
Ay, perdón. Salud. Gracias. Al momento de dividir nos queda x cuadrada menos x más 1 y ahora sí, esta ya podemos derivarla. 2x menos 1. Entonces, tenemos que saber productos notables, tenemos que saber sumar y restar fracción.